Amados, estamos en la clase número 13 del curso de epístolas fundacionales y estamos en la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Y hoy día vamos a ver el capítulo 7 del versículo 1 al 17, que trata distintas situaciones en el matrimonio, en el matrimonio cristiano. Y oremos para que esto pueda ser recibido y aplicado. Señor, bendecimos tu nombre. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por la salvación. Y nos ponemos en tus manos pidiendo al Espíritu Santo que nos santifica, a que nos enseñe, nos dé revelación y nos dé convicción de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús. Amén. Empieza el versículo 1 de la siguiente manera. Acerca de lo que me habéis preguntado por escrito, digo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahora entra el apóstol Pablo a exponer sobre el matrimonio. En el contexto de lo que le habían escrito estos creyentes de la iglesia de Corinto, que estaban preocupados por lo que estaba ocurriendo en la iglesia con algunos, que estaban bastante influenciados por los valores del mundo y que aún consentían con el mal ejemplo de un transgresor que estaba en relación de fornicación con la esposa de su padre, lo cual Pablo ya ha juzgado en el capítulo 5, poniendo al tal fuera de la iglesia hasta que se arrepintiese, pusiese fin al pecado y restaurare el daño hecho a todos los hermanos. Y aunque Pablo entra de lleno a exponer acerca de qué hacer como creyentes en las distintas situaciones que se dan en el matrimonio, empieza con este mandato apostólico de la mayor seriedad para los varones. Bueno le sería al hombre no tocar mujer, lo cual debe ser obedecido a rajatabla por los varones en las iglesias. Y si hilamos más fino, esto incluye miradas, conversaciones, malintencionadas o toques de cualquiera clase.
No hay cómo confundirse. Un varón cristiano no debe tocar a la mujer, excepto en el matrimonio, que tiene el propósito de unir física, emocional y espiritualmente a los casados. O sea, esto es permitido solamente al hombre casado con su mujer, sin excepciones. Por esto, muchas veces ustedes verán el extremo cuidado con que los siervos varones del Señor se van a conducir en la relación que tengan con una mujer de la iglesia. Aún en tiempos de ministración con imposición de manos, conforme a las instrucciones de la palabra de Dios, y jamás tocando a una mujer, ya sea con apretones, abrazos extraños o cualquier expresión que no sea los límites de la santidad. Siempre teniendo presente que los siervos varones deben evitar cualquier toque que vaya a ser causa de tropiezo para alguna mujer o para ellos mismos. Esto es algo muy claro y básico para todos los varones que están en el ministerio, en la iglesia. Porque existe esta realidad que expone la palabra de Dios, que la mujer es sensible al contacto físico, es sensible también a las miradas, y que esto debe darse solo en el matrimonio y jamás fuera de él. En el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. O sea, el tocarse va a llevar a la pareja al sendero de la relación sexual, lo cual es algo normal y precioso dispuesto por Dios para unir al matrimonio más y más, y con el fin de procrearse, lo cual es la voluntad de Dios y es gran bendición de Dios. Entonces, aparte del matrimonio, queda bien claro que el varón creyente no puede ni debe jamás tocar a una mujer a no ser que sea su esposa en el contexto normal del amor y las expresiones de amor entre esposos, en la privacidad del hogar y nunca con otra mujer que no sea su esposa. Después de esto, Pablo sigue tratando lo que es propio y lo que es impropio en la relación matrimonial entre creyentes, e incluso en aquellos matrimonios compuestos por un solo miembro creyente y otro que no lo es. Entre paréntesis, entre esposos, no hacen nada que sea ofensivo al otro.
mucho respeto en esta área. En el versículo 3 escribe Pablo: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Puesto que en el plan de Dios, en el cual Él une a los esposos, el aspecto físico tiene un rol importante en este proceso de unión y no debe ser tomado liviana o descuidadamente, sino ser asumido como una parte decisiva del plan de Dios para la estabilidad y enriquecimiento integral de la relación entre esposos, lo cual influenciará el ambiente de amor en que crezcan los hijos en esa familia, y lo cual también va a traer no solo seguridad a ellos, sino que va a ser una influencia positiva en la sociedad. Así, el varón debe apreciar que en el orden de Dios le ha puesto para iniciar con cuidado la relación física con la mujer, la cual ha sido formada naturalmente por Dios para responder al varón que la toca, con el amor propio de una esposa por su esposo, obviamente en la privacidad que corresponde. En todo esto podemos entender y aceptar el mandato: bueno le sería al hombre no tocar mujer, a fin de que todos los varones cristianos respeten a la mujer y estén atentos a no ser causa de tropiezo, sino testimonio de santidad, ejemplo del carácter de Jesucristo en las miradas, en las palabras y actitudes con las hermanas en la fe. Así, con este aspecto bien claro, Pablo prosigue con instrucciones que apuntan a consolidar la relación matrimonial y ejercer una buena influencia en la vida de la iglesia y la sociedad. Y empieza con instrucciones bastante prácticas, de sentido común, entre los casados. En el versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Qué increíble, ¿eh? Algo tan claro y tan sencillo puede tener tanta repercusión en una relación matrimonial, que a veces, cuando las personas no están en una relación ordenada con el Señor, se puede ver que alguno de ellos usa su cuerpo como arma. Y eso es muy, no solo pernicioso, sino que es absolutamente en contra de la voluntad de Dios, tal como estamos leyendo en estas escrituras. Este simple mandato tiene muchas implicancias para la estabilidad de la relación matrimonial, para la atmósfera familiar. Y la atmósfera familiar se ve porque
cuando hay problemas en esa área, en el área física, en un matrimonio, tiende a haber violencia, tiende a haber maltrato. Y son todos los miembros de la familia los que son afectados negativamente. Esto también influye a la congregación, como también da un testimonio de esposos creyentes en la sociedad. En el versículo 5, en caso de que todavía no haya quedado claro, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Estas simples, directas instrucciones fáciles de entender, si son aplicadas, resuelven muchos conflictos matrimoniales. Conflictos que tienen un efecto bastante negativo en la convivencia familiar. Enseguida procede Pablo a exponer una verdad que es de fácil comprensión para todos aquellos que están en el ministerio sirviendo al Señor. En el versículo 7, 8 y 9 leo: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, bien claro, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Sentido común. Con esto queda bien establecido que para mantenerse célibe como el apóstol Pablo, hay que tener el don de continencia de parte de Dios. Con lo cual, el que lo tenga va a vivir en paz, enfocándose en servir al Señor. Y en el versículo 10 dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Hoy en los años me ha tocado ver tantas veces gente que no respeta esto, no lo respeta. Y llegaron casados al Señor y de pronto se separan o se divorcian, lo cual es absolutamente en contra de la voluntad de Dios, y pretenden casarse con otro o con otra. Si llegan a hacer eso, estarían en adulterio
permanente. Y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, esta escritura es crucial para los que están casados. Dice el apóstol Pablo, este es un mandato del Señor. Del Señor. Que la mujer no se separe del marido y si se separa, quédese sin casar. O sea, la persona cristiana, casada, que se separa, no puede volverse a casar. Bien claro. En el versículo 12 escribe, y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Aquí destaca la influencia que tiene el que es salvo o salva y cómo afecta para bien a los incrédulos en la familia. Bien claro. Con los que están casados y el marido o la mujer no son creyentes. No se separe. Y en el versículo 15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Claro, hay veces que el incrédulo quiere separarse, o llega y se separa nomás. Y ahí uno tiene que quedarse como creyente sin casarse. En los años me ha tocado ver muchas veces, no pocas, que ha habido sobre todo se ha dado más bien en el caso de mujeres, que han conocido a alguien y supuestamente esta persona reacciona bien al Señor y empieza a venir a la iglesia y a los pocos meses ya pareciera como que es cristiano y la mujer se casa con él, pero en realidad es incrédulo. Y de pronto se pasan los años y se da cuenta la mujer de que o es un hombre que la engaña o que de repente llega y se separa. Este es el caso que aparece aquí en la Escritura. Que si alguien así se separa, bueno, es decisión de esa persona. Pero el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y dice el versículo 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer,
si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Bueno, también me ha tocado ver casos de gente creyente que tienen que lidiar con un cónyuge incrédulo y que pasan años y es una cosa muy, muy difícil y desgastadora y la persona no reacciona nada al Señor y de pronto se separa. Hay mujeres que han tratado, y también algunos varones, que han tratado por años, pero se han topado con que al final ese cónyuge incrédulo o incrédula no reaccionan. Es muy triste, pero a la luz de la Escritura uno tiene que entender que hay gente que no reacciona a Dios, al acercamiento de Dios, que no reacciona a esto que ocurre en el matrimonio, que también puede pasar que alguien, y lo hemos visto también, que alguien hace salvo a su marido, que eventualmente reacciona al Señor, se arrepiente de su pecado, se entrega al Señor y transforma su vida. También hemos visto eso y es muy, muy edificante. En el versículo 17 escribe el apóstol Pablo: pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Obviamente, esta ordenanza apostólica es puesta a creyentes en las iglesias y cubren situaciones matrimoniales diversas. Los pastores hemos de ser extremadamente prudentes, cuidadosos, cuando llega alguno o alguna a solicitar consejo pastoral para tomar alguna decisión con respecto a situaciones matrimoniales. Y el pastor tiene que conocer muy bien la Escritura y conocer muy bien cuál es la voluntad de Dios para poder compartirla a la persona que tiene que tomar decisiones. Decisiones que o van a acercar a Dios o van a alejar a Dios. Entonces, son temas bien complejos a veces y que requieren extrema prudencia. En la experiencia pastoral, sí, uno ve que muchas veces llegan personas a preguntar con respecto a qué hago en tal o cual situación matrimonial. Y desgraciadamente uno se da cuenta que no existe una disposición a hacer la voluntad de Dios, sino que ya la persona viene con una decisión tomada, independientemente de lo que diga la palabra de Dios.
y que eso es lo que va a hacer sí o sí, a pesar de lo que diga el pastor. Eso se ve y es lamentable porque uno ve de que gente que toma esas decisiones así están empezando ese proceso de apartarse de Dios. Y cuando una persona se aparta de Dios, llega un momento en que Dios también se aparta de él o de ella. Y ya no le da arrepentimiento de su pecado. Incluso puede que la persona, obcecada en su propia decisión, ha rechazado lo que el Espíritu Santo le ha ido dando a través del tiempo y que es convicción de pecado a la conciencia. Pero si la persona rechaza ese acercamiento del Espíritu Santo, puede llegar el momento en que tenga la conciencia cauterizada, o sea que ya no responde al Espíritu Santo. Y eso, muy peligroso, muy peligroso. Así que, en todo lo que tenga que ver con situaciones matrimoniales, recordar la palabra de Dios y, si es necesario, tener una consultoría pastoral para tomar las decisiones correctas que agradan a Dios y que acercan a Dios. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén.